Hola amigos, ¿cómo andan? Espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy lo que les quiero enseñar, que capaz ya lo saben, pero bueno, yo hice esta prueba y me salió bien. Para entelar servilletas, hay muchos videos. Yo les voy a dejar dos canales amigos, el de mi amiga Dayana, del canal Dayana Reciclaje, donde ella lo hace con un producto específico. Y voy a dejar el otro canal con el otro video, que es el del canal de Sonia, de mi amiga Sonia de Arte en Casa, que también lo hace con otro producto. Así van a ver esos dos videos y bueno, y se quedan con el producto que tienen, ¿no? Porque las tres, tanto el de ellas dos como el que les voy a enseñar ahora, quedan perfectas. Así que ustedes se quedan con el producto que tienen. Pero yo no tenía ni el producto que estaba utilizando Dayana en el video, mi amiga, ni el producto, bueno, que está usando Sonia Arte en Casa. En este momento no lo tengo. Así que probé con esto, con Termolina, la Termolina de Eterna, y la verdad que me quedó impecable, me quedó como una telita. Les voy a mostrar cómo lo hice. Bueno, puse un poquito acá en algo descartable, un plástico, como se hace generalmente este tema de entelar las servilletas para que queden bien duritas y no se nos rompa con algo. Le dejamos también en este caso las capitas de atrás, las 2 o 3 capas, y vamos a ir lento desde el centro hacia afuera con el producto Termolina. Yo utilicé este de Eterna y me resultó divino, así que se los recomiendo. Y aparte dura un montón, porque miren, bueno, acá yo puse mucho porque voy a entelar varias servilletas, pero se usa muy poquitito, así que rinde un montón. Lo hacemos despacito con una pincelita suave y dejamos secar. Cuando está bien sequita, la damos vuelta y se lo hacemos del otro lado. Ahora van a ver que se arrugó, no pasa nada, pero bueno, porque la acabamos de mojar y hay que esperar que se seque. Vamos a esperar que se seque y ahora les muestro el resultado. Bueno, continuamos. Disculpen las manos azules que tengo, que al mismo tiempo estoy haciendo otro trabajo y a veces cuesta sacar. Bueno, se despega fácilmente, con una sola mano de Termolina se despega fácilmente. Lo giramos, después recortamos esto que queda acá como una telita, como un plástico, y hacemos lo mismo del otro lado, desde el centro hacia afuera, y le damos a toda la servilleta. Queda impecable, de la misma forma que le hicieron mis dos amigas, Dayana del canal Dayana Reciclaje y Sonia del canal Arte en Casa. Con solo cliquear ahí en el arroba que yo puse en el título van a sus canales, pero yo igual en la cajita de información voy a poner el link al video donde ellas entelan servilletas de papel, así lo miran directamente. Bueno, esta es una tercera forma, así que bueno, esta la verdad que no la conocía porque yo la Termolina la usaba para otra cosa, la usaba más para telas o para hacer decoupage en tela cuando no tenía el decoupage flexible. Ahora tengo el decoupage flexible de Eterna, que es fabuloso. Así que bueno, le damos esa mano y también dejamos secar. Bueno amigos, dejé secar 3 manos de un lado, 3 manos del otro y nos quedó bien resistente, como si fuera una tela. La podemos recortar, no se nos va a romper. Este es un video cortito, lo que pasa que con este trabajo voy a hacer otro video. Entonces, para no hacer tan largo el otro, quería contarles este tips. Si no lo sabían, que con Termolina podemos también entelar, o como les diga cada uno, las servilletas, o hacerlas más resistentes. Quedan translúcidas,
queda muy bonito. Bueno, ahora no tengo algo para mostrarles, pero ven que la mano se me trasluce, así que es ideal para el trabajo que tengo pensado hacer. Espero que les guste. Bueno, yo voy a dejar los links de los videos de mis amigas, de Dayana, del canal Dayana Reciclaje, de Sonia, de Arte en Casa. Lo voy a dejar en la cajita de información los videos de cómo ellas hacen este trabajo, que son con 2 materiales distintos, así con este ya tienen 3 versiones para hacer. No tienen excusa, alguna de las 3 tendrán en su casa. Y voy a dejar los canales en el título, en azul, @ y el canal de cada una, que con solo cliquear van directamente a sus canales. Igual que el de Eterna, se los recomiendo el canal de Eterna, donde hacen unos trabajos preciosos y unos tutoriales de cada producto donde no les queda ninguna duda. Así que hasta acá llegó este video y nos vemos en la próxima. Chau, chau.